Gracias nuevamente por estar aquí con nosotros el día de hoy. Vamos a ir directamente al mensaje del día de hoy. La semana pasada estuvimos hablando de la salvación perfecta, un pasaje tremendo ahí en Primera de Pedro capítulo 1, y vimos un versículo muy especial, el versículo 8, que dice así: a quien amáis sin haberle visto, a quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Yo estaba meditando en esta frase, amar a alguien aunque no le has visto y te alegras con gozo inefable y glorioso. ¿Cómo, cómo pudiera yo imaginarme esta situación? Es como cuando un enamorado, ¿verdad? Una persona que ya pasó tiempo con ella y con él, de repente él pues se va de viaje porque tiene un asunto pendiente, como lo hacíamos antes, ¿verdad? Vamos a pensar que fue a la guerra y él escribe una carta. Imagínate esa escena. Yo sé que hoy en día, pues si estás en la guerra, tienes lo que tenemos hoy en día, ¿verdad? Las herramientas de podernos ver cara a cara. Pero en aquel entonces, cuando mandaban una carta, ¿tú qué piensas que esta chica que recibe un correo de su amado que está en la guerra? Primero, es la sorpresa de que recibe algo de él. La segunda es el poder saber cómo está viviendo la guerra. Me imagino que en la Primera, Segunda Guerra, cosas como esas se escucharon. Entonces, recibe la carta, ¿verdad? Y yo te pregunto, si eres una mujer, te pregunto, ¿te sorprendería? Obviamente, sería algo muy especial, ¿no? Tomar la carta. Entonces, tomarías la carta y luego una vez que la tomas, ¿qué haces? ¿La pones debajo de tu almohada o la guardas en tu caja fuerte? ¿Qué harías? Obviamente, la leerías una y otra vez en la noche, a mediodía, ¿verdad? En la mañana tomarías la carta y empezarías a leer todos los lugares que él estuvo escribiendo, cada detalle. ¿Por qué? Porque te estás imaginando y va creciendo tu amor por esa persona. Igualmente, si un hombre, ¿verdad?, le escribe a una chica y le escribe una carta, yo creo que cualquier hombre normal tomaría la carta, ¿verdad? No se la metería, ¿verdad?, en su saco, sino la abriría, la vería, la escucharía. Y ustedes jóvenes estarán diciendo, ay, qué cursi, ¿verdad? Bueno, es la manera de comunicarnos. Igual como si alguien te ama, ¿verdad? Y te manda un mensaje por WhatsApp, inmediatamente tú vas a querer saber lo que él está diciendo. O si escribe algo y pone y te postea, ¿verdad? Tú vas a querer ver lo que te está diciendo, ¿verdad? En fin, lo que quiero decirte es que la relación debe de crecer. Una vez que tú recibes a Jesús como tu Salvador personal, tu relación debe de crecer. Y por eso yo puse el título, ¿amas a Dios? En Juan 14, versículo 15, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Yo quiero hacerte la pregunta, ¿amas a Dios? ¿Guardas sus mandamientos? Bueno, entonces vamos a hacer la primera pregunta, es ¿cómo debo amar a Dios? La segunda es el proceso de tu amor a Dios, el proceso de amar a Dios. La primera cosa entonces, ¿cómo debo amar a Dios? Vamos a ir a Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 al 9 y dice así, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Yo creo que todos hemos dicho, yo amo a Dios. Pues el mismo pasaje, ¿verdad? La misma elocuencia que se está describiendo aquí, cuando viene un intérprete de la ley, le pregunta a Jesús y le dice que cuál es el gran mandamiento y Jesús dice esto,
amarás al Señor en Mateo 22, 37 al 38. Dice, y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y luego añade algo más, dice, y con toda tu mente, ¿verdad? Este es el primero y grande mandamiento. Entonces, ¿cómo debes amar a Dios? Bueno, yo quiero hacerte la pregunta. Yo creo que cuando una persona ama, lo tiene que hacer de una forma muy entera, ¿verdad? Y Dios lo define de esta forma. Debes de amar a Dios de corazón. En este caso habla del núcleo de nuestro ser. Amar a Dios como esa, con la parte más pura, verdadera de ti, la parte de tu identidad, la parte más profunda de tu ser. Y por eso dice ahí en Deuteronomio capítulo 6:5, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón. Ahora, en primera de Samuel capítulo 16 versículo 7 dice, ahí hablando a David, bueno, no, perdón, el profeta Samuel, Dios le está diciendo porque quiere escoger a su próximo rey y va a escoger a David. Y dice ahí en primera de Samuel capítulo 16 versículo 7. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. A Dios Dios odia la hipocresía. Él quiere un amor sincero, un amor real. No podemos amar a Dios, ¿verdad? De manera fingida, como lo vamos a ver más adelante. Tú tienes que entender que a la gente podemos engañar, pero a Dios no, porque Él ve nuestro corazón. Nosotros físicamente podemos ver a una persona y podemos decir, wow, como que se ve una persona muy alegre, pero realmente no la hemos podido conocer. Podemos conocer a una persona en los momentos de prueba, en los momentos difíciles. Por eso hay muchos matrimonios que han fallado y porque solamente se van con lo que está afuera. En Proverbios capítulo 31, versículo 30, hablando de la mujer virtuosa, dice, engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. En Jeremías capítulo 29, versículo 13, dice, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Cuando tú buscas a Dios, tú tienes que buscarlo de corazón. No, ¿verdad? De una manera hipócrita. Tienes que buscarlo de una manera honesta, real, verdadera. En Jeremías, el capítulo 3, versículo 10, con todo esto, su hermana, la rebelde, Judá, no se volvió a mí, fíjate, de todo corazón, sino que fingidamente, dice Jehová. Así es como regresó, ¿verdad? Judá, fingidamente. Y yo no sé ustedes, ¿verdad? Pero cuando pienso en una relación de un noviazgo y alguien, ¿verdad? Está por compromiso o por algo ahí, ¿verdad? Está de alguna manera no al 100, la verdad, creo que lo mejor es simplemente llevarla por la paz. Ahora, si tú estás casado y tú dices, ¿sabes qué? Es exactamente como yo me siento. Yo te digo que cuando tú tomas una decisión de casarte, tú tienes que trabajar. Y no hemos hablado nada en cuanto al matrimonio, pero una de las cosas que tú como hombre o como mujer, ustedes tienen que trabajar para poder tener un matrimonio que ustedes desean. Y no se puede andar por la vida, ¿verdad? Como un novio o como una novia, andar a medias. Tú tienes que entrarle con ganas, o sea, tienes que de verdad demostrar que tú quieres andar con ella. Si a ti no te gusta, y piensa en esto, si a ti no te gusta que alguien te ame a medias o fingidamente, ¿por qué piensas que con Dios puedes andar así? Dándole solamente las migajas, ¿verdad? Tener un compromiso a medias, dándoles las obras de tu tiempo, de tus recursos, dándole pedazos de tu vida. Dios realmente, Él quiere ser el Dios de tu vida y quiere todo tu corazón.
Dice, entonces la segunda cosa es amarás al Señor tu Dios con toda tu alma también, corazón y luego alma. Aquí estamos hablando de tu intelecto, tus emociones, tu voluntad. Estamos hablando de que debe ser algo voluntario, nada a fuerza, nada por ignorancia, debe ser algo consciente. Ahí en Mateo 26:38, ¿verdad? Dice, entonces Jesús dijo, mi alma está como muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. En este caso Jesús, hablando de su alma, tiene que ver con sus emociones, su mente. La mente puede verse mejor con la voluntad, el poder de la intención, el poder del propósito. Así estaba Jesús. En Deuteronomio capítulo 6:5 dice, y amarás a Jehová, no al Señor como dice Mateo, pero aquí dice Jehová tu Dios, de todo tu corazón y de toda tu alma. Así es. En Romanos capítulo 12, versículo 1 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Pablo, ya lo estudiamos este pasaje, diciendo, ¿verdad? Ruega a los hermanos, a los creyentes, a los verdaderos adoradores de Dios, que presenten su cuerpo en sacrificio vivo, santo, dice agradable a Dios, y de una forma voluntaria, y debe ser con alegría. Amar a Dios debe darse voluntariamente, racionalmente, donde tu cuerpo también participe. No es como cuando dices, bueno, tienes que ir al colegio a una presentación de tu hijo y entonces estás ahí molesto, estás enojado, no, tú tienes que estar ahí con alegría y echándole porras a tu hijo. Y cuando dicen ahí, el niño Hugo, ¿verdad? Jaimes, entonces, su papá aplaudiendo y echando porras, bueno, igual. Dios quiere verte con tus emociones, con toda tu alma, con todo tu intelecto, con toda tu voluntad. Así debe de ser. Dice en 1 de Samuel 1:10, hablando de Ana, que cuando no tenía hijos y fue y lloró, dice la palabra de Dios, al mismo templo, dice, y ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. El versículo 15 dice, y Ana le respondió diciendo, no, pensó que estaba ebria. Elí dice, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. O sea, con toda su voluntad, intelecto, ¿verdad? Sus emociones estaban atribuladas y dice que una vez que entregó su petición a Dios, dice que se levantó y se fue contenta. Y se cambió, porque había derramado su alma a Dios. Cuando tú vas con Dios, entrégale todo, ¿verdad? Tus emociones también. Entonces, cuando estás adorando a Dios, hazlo con ganas, o sea, hazlo con tu voluntad. Y luego dice ahí que debe ser con todas tus fuerzas. Jesús agrega también en otro pasaje esa parte de fuerzas, o sea, tu energía física. Entonces, los elementos intelectuales, emocionales, ¿verdad? Y físicos de la persona son combinadas para amar al único Dios verdadero. Es un amor inteligente, es un amor emocional, voluntario y es obviamente activo. Dice, con todas tus fuerzas. Cuando pienso en fuerzas, estamos hablando que algo que te cueste y que te da, que te hace hasta posiblemente hasta sudar, que te cueste. Y me hace pensar ahí en Primera de Crónicas 21:24. David había hecho algo que no debía haber hecho y es hacer un censo. Entonces Dios, ¿verdad? Le da la oportunidad de escoger cuál castigo iba a recibir. Y entonces dijo, no, no quiero a mis enemigos, mejor tu espada. Y Dios dijo, ok, vendrá la espada. Y entonces David estaba pues muy afligido porque pues el ángel de Jehová estaba matando a mucha gente y entonces le dice Ornán, ¿verdad? Que debería de hacer un sacrificio a Dios, pero le dice, mira, ahí están los sacrificios, ahí está la leña, ahí está lo que tú quieras, tómalo gratis. Y él dijo, no,
de ninguna manera, sino indefectiblemente la compraré por su precio justo, justo precio, perdón, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocaustos que nada me cuesten. Muchos de nosotros no queremos, ¿verdad?, que nos cueste nada. Y a veces tenemos que hacerlo con todas nuestras fuerzas. Tenemos que hacer un esfuerzo. Y algunos no quieren, ¿verdad?, hacer ningún esfuerzo. Ahorita en este momento no estamos llegando a la iglesia porque entendemos que no queremos ni contagiar y no queremos ser contagiados, si es el caso de alguien que está contagiado, ¿verdad? Y ahora lo único que tienes que hacer es levantarte, prender tu computadora, tu iPad, tu teléfono, ¿verdad? Y eso es tan sencillo que muchas veces lo haces, pero nos cuesta levantarnos a las 10 de la mañana, prepararnos para estar listos a las 10:30. Entonces se requiere de fuerza, fuerza de voluntad, ¿verdad? Y dice, no, mejor después yo lo veo solito. Pero cuando es un momento donde como iglesia estamos unidos, hacer el esfuerzo de poder participar juntos en medio de este servicio, ¿verdad? Aquí se refiere de esfuerzo, energía. Y a veces no queremos pagar el costo. Aun cuando no tenemos ganas, aun cuando no queremos, debemos de hacerlo. Muchos cristianos, ¿verdad?, se van de la iglesia porque muchas veces están solamente pensando de que deben recibir. Cuando Dios dice que tú tienes que dar, que tú tienes que estar dispuesto a dar y amar a Dios con todas tus fuerzas. No solamente es recibir, sino también hay que dar. Entonces hemos aprendido cómo debemos amar a Dios. Debes amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ahora, déjame hablarte del proceso, porque, ok, que bueno, yo así es como debo amar a Dios. Ahora déjame decirte cómo va a ser este proceso. Aquí en el versículo capítulo 6 dice que la primera cosa es recordando la palabra de Dios, o sea, memorizándola. ¿Por qué digo esto? Dice el versículo 6, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Cómo pudiera una persona poder quedarse algo en el corazón? Yo sé que las mujeres son más emocionales y las cosas que le causa una emoción, sea de tristeza, de enojo, se le quedan grabadas no solamente en su corazón, sino también en su mente. Y entonces cuando ven una escena, les hace recordar en una película, les hace recordar un evento, una situación que sucedió. Dios dice que la manera que podemos hacer que esté en nuestro corazón sus palabras es a través de memorizarlo. La repetición y la motivación son dos cosas importantes para el aprendizaje y la memorización. Sin estos dos factores, la memorización será algo difícil. Si tú no tienes las ganas, ¿verdad? Si no tienes la motivación y no lo estás repitiendo, jamás vas a memorizar nada. Ahora, yo sé que algunos de ustedes, personas mayores, estarán diciendo, es que yo la verdad, eso de memorizar no se me da. Algunos hemos tenido en el discipulado y siempre nos dicen, ¿sabes qué? Yo te voy a fallar porque yo no me voy a memorizar esto. Y sin dudar a dudas, algunas veces vemos cómo Dios, porque la palabra de Dios es muy clara, que el Espíritu Santo nos ayuda para poder atraer a memoria su palabra. En Juan 14:26 dice esto, mas el consolador, ¿quién es? El Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y ha sido muy impactante ver a mucha gente que de repente en una plática o en un funeral o en una situación difícil, cómo es que su palabra, la Biblia, sale de su boca. Y dice, es que yo no supe que yo iba a decir todo eso, pero estuvo a mi boca hablando y diciéndolo. Bueno, fue el Espíritu Santo que hizo traer a memoria los versículos porque tú estuviste repasándolos, viéndolos una y otra vez. Entonces, la repetición
y la motivación son esos dos factores importantes. Por ejemplo, a varios de ustedes, ¿por qué podemos recordar un cumpleaños? Bueno, porque pues es tu cumpleaños, ¿verdad? ¿Por qué te acuerdas del cumpleaños de tu hijo, de tu esposa, de tu esposo, de tus padres? O un evento especial como, por ejemplo, un evento que viene próximamente y tú dices, es que esta fecha es un día especial donde va a cantar este hombre o va a cantar esta mujer o va a presentarse esta pelea y o sea, ¿cómo puedes memorizar tantas cosas? Por la motivación y por la repetición. Entonces, algunos de ustedes ya no es tan común memorizarse los números telefónicos, pero antes no usábamos una agenda, simplemente lo traíamos en la cabeza. ¿Por qué? Porque tantas veces que estábamos y cuando usábamos el famoso, ¿verdad? El como reloj, ¿verdad? Y decías uno y luego taca, 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 y luego cinco, taca, 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 y luego siete, taca, 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 y luego cero, taca, y luego hasta el terminar, ¿verdad? Y luego si te equivocabas, volvías a empezar. Así que de tanta falla lo podías memorizar. Entonces lo repetías una y otra vez. En Salmo 119, versículo 7, dice así: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. La manera de guardar su palabra es memorizándola. Si tú tienes problemas con tus hijos y tienes ahí detalles, ¿verdad? ¿Sabes qué es lo que deberías de hacer a la hora de la comida o en la noche o en la mañana? Es memorizar la Biblia. La memorización de la palabra de Dios siempre trae grandes beneficios. En algún momento como iglesia estuvimos haciendo este ejercicio y nos poníamos para entrar al altar y estábamos memorizando todo un capítulo, ¿verdad? Y como iglesia lo veníamos y presentábamos un versículo tras otro versículo y sin duda era algo impresionante siempre memorizar, guardar la palabra de Dios. Queremos empezar a incluir desde esta semana. Al final de este mensaje vamos a poner un versículo para que tú lo guardes. ¿Por qué? Porque son versículos impactantes que todo creyente debe de tener en su mente y en su corazón. Luego la segunda cosa es repitiendo la palabra, o sea, enseñando. En versículo 7, y la repetirás a tus hijos. Y ahora fíjate cómo lo dice, ¿cómo lo vas a repetir? Hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Así es como debes repetir. Poder hablar lo que tú aprendiste es aprender. O sea, es como el discipulado bíblico. Nosotros, ¿verdad? Estamos aprendiendo uno a uno, pero luego tenemos la tarea de poder enseñar a otra persona. Pero aquí hablando a los padres, hablando a tus hijos, dice que tú debes de repetirlo a tus hijos en tu casa, ok, andando por el camino, ok, al acostarte, ok, y cuando te levantes, o sea, en cada momento, a cada rato, tú debes de estar repitiendo la palabra de Dios, o sea, enseñándola. Segunda Timoteo 2:2, dice Pablo a Timoteo, él está explicando, dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Aquí está Pablo, Timoteo, ¿verdad? Hombres fieles que enseñen a otros. Entonces lo que tú y yo debemos de hacer como padres es enseñar a los hijos. Si tú eres un discipulador, tu tarea no termina cuando termina su discipulado. Tú tienes ahora el proceso de enseñar a otros y es cuando tú realmente estás repitiendo, enseñando a otros. No termina solamente cuando terminas tu lección 16, empiezas a aprender cuando empiezas a enseñar a otro. La tercera cosa, tienes que tener pegada en tu mano la palabra de Dios. Dijimos aquí, rotulando la palabra de Dios, o sea, pegado a tu mano. Dice, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. La primera cosa, donde debe estar en tu mano, Éxodo 29, versículo 9.
le ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos, y les atarás las tiaras, perdón, y tendrás el sacerdocio por derecho perpetuo. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos. Esta era la última parte o el último paso de las vestimentas de los sacerdotes, una tiara que decía santidad a Jehová. Eso era lo que tenían que hacer, o sea, tenía que estar grabado, tenía que estar ahí. En segunda de Samuel, el capítulo 23 y el versículo 9 dice así: después de Eleazar, hijo de Dodo, Ahonita, uno de los tres valientes que estaba con David cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla y se habían alejado los hombres de Israel, dice, y se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Y aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él, tan solo para recoger el botín. O sea, tanto tenía la espada, o sea, no hablo de la Biblia, pero tenía una espada y la tenía tanto y estaba luchando y peleando, era de los valientes de David, que quedó pegada a su mano la espada. ¿Puedes imaginar? O sea, que no puedes abrir tu mano porque quedó pegada. Así debería de estar en nuestras manos la palabra de Dios, pegada a nuestras manos, pegada a nuestra mente, pegada, ¿verdad? Quiero hacerte la pregunta: ¿cuándo agarras la Biblia? Este tiempo de pandemia, ¿has agarrado tu espada? Para algunos sé que ha estado pegada en sus manos. Y qué bendición, qué padre ver cómo es que la palabra de Dios realmente está pegada en tu mano. Pero algunos, qué tristeza que desde el día 20 de marzo que no podemos estar aquí, fue la última vez que tú usaste la Biblia. Debe de estar pegada en nuestras manos. No solamente cuando vas a tu discipulado, a tu grupo de cuidado, a la iglesia, debe de traer pegada a tu mano la palabra de Dios. Luego, repasando la palabra, o sea, leyéndola. ¿Por qué digo leyéndola? Dice ahí versículo 9, dice, y estarán como frontales entre tus ojos. Si no es la lectura, no sé qué es, porque dice que debe estar como frontales. ¿Qué es lo que siempre está delante de nuestros ojos? Bueno, pues ahí en Josué 1:8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cuántas veces deberíamos estar meditando la palabra de Dios? No hablo solamente de leerla, pero aquí habla de meditarla, de ir más allá. Mira, hay momentos como pastor, por lo menos a mí en mi experiencia me ha pasado, que no sé cómo, o sea, lo que Dios está diciendo y lo leo y lo estoy leyendo y simplemente nomás como que no pasa nada. O sea, no creas que como pastor el poder traer un mensaje el día de hoy es algo sencillo. Hay que estar estudiando, comparando, bien, usando las reglas del buen estudio de la palabra de Dios y tratando de entender la misma mente de lo que Dios quería decir en ese pasaje. Y aquí lo que estamos viendo es que debemos de meditar día y noche en la Biblia. Cuando vas en el carro, cuando vas en tu taxi o en el colectivo, o cuando estás en el baño, o cuando estás bañándote, o cuando estás cambiando y la palabra de Dios está dando vueltas en tu cabeza, o sea, estás meditando en la palabra de Dios. Y yo no sé si te pasa, pero nunca te va a pasar si nunca estás leyendo la Biblia. Pero cuando tú estás leyendo la Biblia, las cosas están ahí en tu mente y el Espíritu Santo está usando la palabra de Dios. Y por último, es redactando la palabra, o sea, escribiéndola. Dice, y la escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas.
Uno de los requisitos del rey, ¿verdad? Del rey escrito por Dios, que cuando alguien se sentaba en el trono tenía que hacer una copia idéntica, ¿verdad? El Antiguo Testamento para él. Y es lo que vemos ahí en Deuteronomio 17, 17 al 20. Dice, y cuando se siente en el trono de su reino, entonces dice, escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Y lo tendrá consigo. ¿Y qué va a hacer? Y leerá en él todos los días de su vida. ¿Para qué? Para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obras, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio del reino. O sea, el rey, que siendo rey, él podía pedir una copia de la ley, pero Dios le dio un requisito, que él tenía que escribir a mano él mismo de los sacerdotes, pedir una copia y él hacer su propia copia. O sea, la palabra de Dios, ellos tenían que escribirla para hacerles pensar y meditar cada palabra que Dios les estaba diciendo. Como un buen hijo del trueno, que cuando están aprendiendo, uno de los requisitos es que ellos tienen que escribir a mano ese capítulo o el libro o ese versículo y luego diagramarlo de tal forma que ellos puedan ver no los pensamientos, sino las palabras de Dios. Cuando nosotros estamos estudiando la Biblia, no queremos saber lo que un escritor dice de ese libro, sino queremos ver a Dios mismo lo que Él está diciendo para que nosotros podamos explicar lo que Dios dice, no lo que Víctor dice o lo que dice un predicador. Queremos ver lo que Dios dice. Y si tú eres una persona que amas a Dios, en algún momento vas a tener que tener esa necesidad o vas a crear esa necesidad de poder escribir la palabra de Dios. Y dice que los padres tenían que escribir en los postes y poner en las paredes los nombres, las cosas importantes, ¿verdad? Que veían y que tenían que aprender sus hijos. ¡Wow! Increíble. El Salmo 91, versículo 1. Este versículo lo he tenido desde mi infancia. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Quizás para ti ya lo has sabido, pero te quiero mencionar que hubo un momento en mi vida como pastor que tuve una situación muy difícil. Tuve que ir a predicar en un funeral y yo no supe quién había sido. Yo he sido invitado muchas veces para ir a predicar en diferentes funerales y yo acepto con la condición de poder predicar, obviamente. Entonces, estando ahí predicando, te confieso, nunca había batallado para predicar ese día. Yo he predicado en muchos funerales, pero ese día en específico, eh, algo, se sentía un peso demasiado fuerte en ese lugar y estaba batallando para predicar la palabra de Dios y simplemente me era complicado aún sacar las palabras de mi boca. Y tú dices, wow, eso estás hablando de algo muy serio. Y yo te digo, sí. Por fin le pedí a Dios y dije, en el nombre del Señor Jesucristo, pido que tú, Dios, me des las palabras, porque esto que estoy diciendo es tan importante. Y como que en un momento así empecé a fluir mis palabras para poder predicar. Terminé predicando, la gente recibió a Cristo, el ambiente cambió en ese momento. Salí de ese lugar, me acompañó nuestro copastor Alex y él me preguntó que si estaba bien. Yo le dije, mira, yo no sé, no sé qué decirte. Y él me dijo, se sentía algo muy pesado.
Y yo le dije, wow, yo pensé que era solamente yo. Y él dijo, no, desde que empezaste a predicar se sintió un ambiente demasiado pesado. Y déjame decirte que esta persona adoraba al mismo diablo. Y yo dije, wow, y había gente ahí que tenía ese mismo hábito. Entonces, estabas luchando una guerra espiritual frente a frente. Y yo salí de ese lugar habiendo hecho mi trabajo de predicar. Gente recibió a Cristo, aceptó a Dios como su Salvador personal y hice la manera más fuerte, ¿verdad? Para poder aceptar a Dios, su plan de salvación. Y fue algo muy especial. Cuando yo iba en el carro para llegar aquí a la casa, este, enfrente de mi carro, este, había una camioneta que tenía escrito el Salmo 91, versículo 1. Y es este que acabo de decir. Personalmente, nunca había agradecido a Dios de una forma literal, física, que me estaba mostrando un pasaje de la palabra de Dios. Me confortó tanto, me vino a mi mente, ¿verdad? Ese tiempo de memorización. Pero cuando yo vi escrito esa rotulación de ese versículo, me dio una paz porque había salido de una lucha espiritual tremenda. Y dice ahí la palabra de Dios, el que habita al abrigo del Altísimo, dice, morará bajo la sombra del Omnipotente. En ese momento me sentí tan protegido, tan amado de parte de Dios, que le di las gracias a Dios por haber puesto ese versículo, no solamente en mi corazón, sino me lo puso en mis ojos como frontales. Entonces, lo que quiero decirte con esto es, tú no puedes decir que amas a Dios si tú no estás dispuesto a conocerle, si no estás dispuesto a memorizar la palabra de Dios, si tú no estás dispuesto a leer la Biblia, si tú no estás dispuesto a usar la Biblia en cada momento de tu vida. Tú no puedes decir, es que yo amo a Dios. Me he sentado con gente y le he preguntado que si esas personas leen su Biblia y ellos dicen, la verdad no la leo, pero yo amo a Dios. Y es como una persona que dice que ama a una persona, pero realmente no está dispuesta a sacrificarse por esa persona. O sea, tú no puedes decir que amas a tu esposa si tú no pasas tiempo con ella. Tú no puedes decir que amas a tu esposa si tú no estás dispuesto a sacrificar tiempo o estás dispuesto a sacrificar tu propia vida. Déjame contarte y para terminar esta hermosa historia. Esta historia, la verdad, me movió mis sentimientos como un hermano aquí. Este chiquitín, ¿verdad? Ahí está con su pequeña hermana Caroline. Él es Bridger Walker. Para ustedes quizás es un niño como cualquier otro. Y pues ellos crecieron y pues la manera más chusca de ver a los dos hermanos bien guapos, bien lindos. Y este suceso que les voy a contar, este joven o este niño de 6 años estuvo dispuesto a salvar la vida de su hermana Caroline. La razón es que el acto heroico de Bridger fue salvar a su hermana de un ataque de perro que se acercó al niño de 6 años con ¿verdad? O sea, el perro quería acabar con su hermana, quería matarla, quería morderla y él se puso entre el perro y ella. Entonces, este perro sin vergüenza, ¿verdad? Pues quería acabar con él. Entonces, tuvo 90 puntadas en su cara y su cráneo. El perro acabó casi con él, lo agarró del cachete, lo mordió, luego fue con su cabeza y para fortuna, gracias a Dios, no perdió su ojo porque así fue como quedó. Después de haber sido atacado, él dijo estas palabras. Él en su corazón lo dijo con su boca y dijo estas palabras. Si alguien tenía que morir,
ese era yo. ¡Wow! Un niño de tan solo 6 años. Esto fue el 9 de julio. Tanto que su tía escribió en Twitter, no, en Instagram, luego recibió una, una carta, un video, perdón, del Capitán América que decía estas palabras. ¿Cómo estás, colega? Leí tu historia y vi lo que hiciste. Ahora estoy seguro de que has escuchado mucho esto los últimos días, pero déjame ser el próximo en decirte, amigo, eres un héroe. Lo que hiciste fue tan valiente, tan desinteresado. Tu hermana tiene mucha suerte de tenerte como su hermano mayor. Tus padres deben estar muy orgullosos de ti. Voy a buscar tu dirección y te voy a enviar un escudo auténtico del Capitán América, porque te lo mereces. Sigues siendo el hombre que eres. Necesitamos más gente como tú. Sé que la recuperación puede ser dura, pero en base a lo que he visto, no creo que te detenga. Adiós, amigo. Lo que me encanta de esto es que él estuvo dispuesto a morir por su propia hermana. Y él dijo esta frase que me impactó. Si alguien tiene que morir, ese soy yo. Wow, hermanos. Yo creo que todos nos impactan estas fotos. Y es algo, unas fotos muy impactantes. Y déjame decirte algo. Con el versículo que empezamos ahí en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 8. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Yo sí quiero hacerte la pregunta nuevamente. ¿Amas a Dios? Si realmente amas a Dios, debes de hacerlo de corazón, con toda tu alma, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Y luego el proceso para amarlo, tienes que leer la Biblia, hermano. Tú no puedes decir que amas a Dios si no lees la Biblia, si no estás memorizando la palabra de Dios, si no le estás enseñando, si tú no la estás compartiendo. Un día estaremos en el mismo cielo con Dios y estaremos reconociendo el amor de Dios que tuvo para con nosotros, el haberse entregado como sacrificio. Y me hace pensar en las palabras de Bridger, que dice, si alguien tenía que morir, era yo. Y Jesús murió por ti y murió por mí. No sé tú, pero yo haría un compromiso. Los que no están en este reto de lectura, haz un compromiso de verdad de empezar a tener un tiempo personal con Dios. Felicito, he visto a varios que han estado reportando, que han estado leyendo la Biblia. De verdad, creo que al estar leyendo la palabra de Dios, te estás enamorando más de Dios. Estás entendiendo más el sentir de Dios para contigo. Y sin duda que cuando tú memorizas la palabra de Dios, como yo te lo acabo de compartir, en los momentos más difíciles, la palabra de Dios y el Espíritu Santo harán recordarte y reforzarán tu fe, que todos en algún momento necesitamos la palabra de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón. Vamos a orar. Yo te invito a que inclines tu cabeza y que ores y que hagas un compromiso con Dios. Vamos a orar. Bendito Dios, te doy las gracias por tu palabra. Gracias, Dios, porque tú nos amas de tal forma que nadie puede negar que nos amas tanto, Dios. Yo quiero pedirte en esta mañana que nos hagamos la pregunta si realmente te amamos, si realmente estamos dispuestos a amarte como tú nos amas, Dios. Tu palabra dice que debemos de amarte con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Y luego nos das un proceso, Dios, para poder amarte. Yo creo que varios de nosotros tenemos que admitir, Dios, que hemos abusado de tu amor, porque simplemente nosotros no lo hemos demostrado. Y tu palabra es muy clara: si me amáis, guarda mis mandamientos.
Pero ¿cómo poder guardarlos, Dios, si no están en nuestra mente, en nuestro corazón? Yo pido por este momento una invitación para nuevamente animar a aquellos que no están en la Biblia, animar a aquellos que se han unido al reto para seguir leyendo tu palabra, Dios, y empezar a memorizar tu palabra. Así como estamos con cabeza inclinada y ojo cerrado, si realmente amas a Dios, como dice la palabra de Dios, yo no estoy inventando nada, tú lo viste, lo leíste. Es el gran mandamiento, como lo dice Jesús. Debemos de amar a Dios con todo nuestro corazón. Y amarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. En Marcos dice que debemos de amarlo con toda nuestra mente. No puedes decir que amas a alguien si no lo puedes demostrar. Y como veíamos, Dios, la manera como tú puedes demostrarlo es leyendo la Biblia, memorizándola, teniéndola en tu mano, guardándola en tu corazón, haciendo repetirla a tus hijos, enseñándola, compartiéndola. Por esta ocasión, agradezco a los que han estado compartiendo los videos. No estamos pudiendo hacerlo de manera física, pero lo hiciste y te felicito si lo hiciste. Era el reto de la semana pasada. Ahora viene este reto, memorizar la Biblia. Vamos a ir versículo, semana tras semana, un versículo. No vamos a memorizar la Biblia, queremos ir un versículo por semana. Y creo que este pasaje que acabo de mencionar ahí en el libro de Salmos es uno de esos buenos que tú vas a querer tener en tu corazón. Salmo 91:1. Ese es el reto. Hay que memorizarlo para esta semana. Guárdalo en tu mente. Es lo mejor que puede pasar en tu vida. Ánimo. Te animo a seguir leyendo. Terminamos el libro de Lucas. Ahora vamos con el libro de Juan y vas a entender cosas maravillosas. Tú dices, como que ya leí esta historia, pero tiene otro enfoque. Tiene 4 vistas los evangelios y de veras te vas a encantar, te vas a enamorar del libro de Juan. Sigue leyendo, te animo a seguir leyendo. Llega el próximo domingo con un versículo en tu corazón. Déjame terminar. Bendito Dios, gracias por tu palabra. Gracias, Dios, por lo bueno que eres. Gracias, Dios, por las muestras de amor que siempre nos das. Y ahora nosotros, Dios, queremos decirte que te amamos, que nos interesa no solamente leer tu palabra, sino queremos memorizarla, queremos enseñarla, queremos compartirla, Dios. Ayúdanos a que nuestro tiempo de memorización, Dios, pueda ser tan hermoso para poder compartir la Biblia y que gente pueda animarse de simplemente ver nuestro corazón, nuestras emociones, nuestra alma y nuestro sacrificio, ¿verdad? Al estar realmente en tu Biblia. Gracias, Dios, por tu palabra. Y Dios, si hay alguien aquí que no te conoce, que pueda el día de hoy, pues pedir informes de cómo poder conocerte mejor. Gracias por este día. En el nombre de Jesús. Amén.